González, mi primo, desapareció el día 23 de septiembre y desde allí es un detenido desaparecido. Tenemos la seguridad de que a mi hermano lo matan en el regimiento. A mi mamá le llegaban cartas de Francia, de Alemania, de España, que decían que mi papá estaba allá y nunca fue así. Un potero que dice haberlo encontrado y me dijo, si yo no le dije a los milicos, menos te voy a decir a ti, cabra. No claudicaremos en el deber moral que representa agotar todos los recursos necesarios para que los detenidos desaparecidos y ejecutados, cuyos cuerpos aún no son encontrados, puedan descansar en paz. Mientras ellos nos sigan faltando, Chile está incompleto. 1.469 son los chilenos que, de acuerdo a cifras oficiales, fueron víctimas de desaparición forzada durante la dictadura. En estos 50 años solo se han encontrado 307. Por eso, lo que pretende el Plan Nacional de Búsqueda sobre las 1.162 personas que siguen desaparecidas es agotar los esfuerzos hasta encontrarlos, o al menos reconstruir cuál fue su trayectoria desde el momento en que desaparecieron. Sabemos que no lo vamos a encontrar a todos. Y lo que le pedimos al presidente, que esto sea una política de Estado. Porque no puede ser que no nos encontremos, que no sabemos el destino final. No puede ser, es inhumano, es inmoral. Durante los primeros años sufrieron la denegación de justicia, gastaron todo lo que tenían en buscar con sus propios medios y debieron agruparse para hacerse escuchar. Las primeras luces llegaron a fines de los 80, cuando contados jueces comenzaron a hacer su trabajo e investigar, en un sistema judicial que sigue siendo lento y con servicios públicos, a lo menos, indolentes. La desaparición forzada de personas es probablemente de los crímenes de lesa humanidad más atroces que hay. La desaparición forzada es un crimen que se sigue cometiendo diariamente para aquellos familiares que no han encontrado a los suyos. Y es un crimen atroz, no solo porque funciona diariamente y cotidianamente, sino que además ejecutado por agentes del Estado, tiene un propósito no solo vinculado a la víctima que lo sufre, sino que también trasladarle un temor a la población a la cual esas personas pertenecían. Y por eso es un crimen atroz. Este Plan Nacional de Búsqueda fue elaborado durante 8 meses entre el Ministerio de Justicia y las agrupaciones de familiares. 67 reuniones a lo largo de Chile donde participaron más de 700 personas, que comenzaron siendo reuniones muy difíciles, pero que terminaron con este documento que determina que es el Estado de Chile el que asume la obligación permanente de esta búsqueda. ¿Cómo? Coordinando el trabajo que lleva adelante el Poder Judicial, digitalizando miles de documentos, aplicando inteligencia artificial a esos datos y usando tecnología de punta para buscar e identificar. Las investigaciones judiciales que tienen hoy día los jueces de dedicación exclusiva siguen arrojando resultados hasta el día de hoy. Nosotros lo que hicimos es indagar qué tipo de tecnología hoy día existente en el país nos podría ayudar a hacer esta labor de búsqueda y determinación de lugares de interés para hacer excavaciones u otras diligencias precisas en un lugar determinado. Es la esperanza de las familias, como la de Jorge Marín Rosell, que tenía 19 años. Era técnico astillero, estaba casado y era padre de una niña de 3 meses cuando lo detuvieron. Fue en Iquique, el 28 de septiembre de 1973. Y es la última vez que vimos con vida a mi hermano. Se lo llevaron al Regimiento de Telecomunicaciones, donde, según testigos, la noche del 30 de septiembre se produjo una balacera y no lo volvieron a ver. 2 días después, el Ejército publicó un bando con la supuesta fuga de Jorge. Nosotros nunca creímos esa fuga. Vamos con mi madre días después a la comandancia, donde el mismo lugar es la última vez que lo vimos con vida. Y la persona encargada, que era el mayor Stick, porque mi madre le dice, sé que lo mataron, es mi hijo y él no ha matado a nadie, yo necesito que me lo entreguen para velarlo. Y el capitán Stick o el mayor Stick saca un arma y se la pone en la sien a mi mamá y le dice,
Las Fuerzas Armadas no mienten. Usted está desprestigiando a la Junta de Gobierno. Y a mí, si yo la mato aquí, no me sale ni por curado. La historia del hermano de Engracia es parecida, solo que del Regimiento de Telecomunicaciones lo llevaron al campo de concentración de Pisagua, emplazado en una pequeña caleta rodeada por el desierto, donde llegaron los primeros 50 prisioneros el 18 de septiembre de 1973. Estuvo en 2 consejos de guerra. En un consejo salió sin problema y en el segundo consejo de guerra salió que era culpable, no sé de qué. Así es que mi hermano fue fusilado un 1 de diciembre de 1973. Su familia supo de inmediato, pero nunca les entregaron el cuerpo. Lo encontraron en esta fosa en Pisagua el 2 de junio de 1990 junto a otros 18 cuerpos. Esta imagen dio la vuelta al mundo. Y después los encontramos, cuando apareció la fosa, momificado, acribillado, con muestras de dolor, con muestras de sufrimiento en su rostro. Él estaba ensacado, como aparecieron, y fue importante ese encuentro, porque abrió la tierra, habló para que Chile y el mundo supiera lo que habían hecho con nuestros familiares. Su primo Marcelino Lamas también fue llevado a Pisagua, pero nunca apareció. Sabemos que no vamos a encontrar un cuerpo, pero de repente no sabemos. Tenemos la esperanza y la fe de continuar en esta lucha de verdad, de justicia y de que aparezca algún pequeño resto de nuestros familiares. Tal como ellos dicen, la tierra hasta hoy sigue hablando. Precisamente durante el mes de agosto, arqueólogos encontraron fragmentos óseos a un costado de la fosa descubierta en 1990. Aún faltan 10 personas que aparezcan, por lo tanto, el ministro Vicente Ormazábal, de acuerdo a datos que ha recibido, está marcando otro de los lugares que está aquí muy cerca como una segunda posible fosa para poder excavar. Ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, es uno de los 11 jueces que trabaja con dedicación exclusiva en causas de derechos humanos y desde 2016 su jurisdicción abarca todo el norte del país. Tiene 40 causas activas y en julio se trasladó hasta el cementerio vecino a la faena minera de Marimaca, a 22 kilómetros de Mejillones, para verificar una declaración. Una hija de un detenido desaparecido trabajó en una mina que se llama Marimaca. Y ella escuchaba que había una persona que decía que estaba enterrado ahí, que le decían el cortadito, porque cuando lo encontraron los mineros estaba lleno de cortes el cuerpo. Según la denunciante, mineros locales encontraron un cuerpo en 1973 con múltiples lesiones y lo habrían cubierto para protegerlo de los animales. Cuando llegó el ministro Ormazábal, el 14 de julio recién pasado, los peritos de la PDI que lo acompañaban desenterraron una pequeña caja tapada con tierra, una especie de animita del cementerio de Gatico. Estaba completo, había cabello, había ropa. Los huesos incluso tenían los ligamentos. Entonces, ahí en este minuto lo levantamos y lo llevamos al Servicio Médico Legal de Santiago. En mayo recibió otro testimonio. Se trataba de la declaración de un ex conscripto que narraba un hallazgo fortuito en Pisagua mientras hacía el servicio militar en 1997. Entregaron esa información, yo le tomé declaración y decidí venir inmediatamente a ver. Es lunes 21 de agosto y el ministro Vicente Ormazábal nos ha permitido acompañarlo a una de las diligencias que se realizará en Pisagua. Yo andaba buscando algo que quedara de la guerra del Pacífico. Entonces, como yo sé que aquí fue el desembarco, entonces y vi una tela, yo dije a lo mejor es del uniforme de algún soldado. La tiré, empecé a desenterrar y ahí había un cuerpo. Tenía, no sé, los ojos los tenía como pasa, tenía la piel, todavía la tenía, no estaba reseca, un fuerte olor también, y las manos y los pies amarrados con alambre. ¿Ya? ¿Y tenía manos? No. Luego de horas de trabajo, peritos de la PDI encontraron un mechón de pelo y una manta. De cabello que pueden tener ADN, en el poncho puede haber algo de ADN, también la pericia científica puede demostrarnos de qué época puede ser. Le pedimos al perito planimétrico que fijara, valga la redundancia, planimétricamente todo el sector
para en ese lugar yo disponer una búsqueda más intensa. Que saquen todo o que vengan con un escáner y que puedan buscar en todo el sector. Otra de las causas que investiga es la de las inhumaciones ilegales en la mina La Veleidosa, a 15 kilómetros de Tocopilla. Allí, en la década de los 70, pirquineros encontraron fragmentos que correspondían a 4 personas. Hace algunas semanas, y con la ayuda de la tecnología, el ministro Ormazábal pudo realizar nuevas pericias. Cuando ingresaron a la mina La Veleidosa en Tocopilla, lo hicieron a través de pirquineros, nada más, y ellos con linternas, con algo se alumbraron. Ahora nosotros metimos un escáner y me llegó el informe hace unos días atrás, donde aparecen algunos restos que hay que verificar y todo, pero aparecen unos restos. Como los piques no son verticales, la combinación del escáner LIDAR HoverMap con cámaras de inspección y GoPro permitieron elaborar imágenes en 3D para definir los sitios de interés a los que se tratará de llegar. Se puede ingresar incluso con el mismo escáner en mochila y ahí buscar, porque entiendo que en la mina La Veleidosa, cuando los pirquineros denunciaron que el año 74 que encontraron varios cuerpos abajo, los dinamitaron. Y al dinamitarlos cayó un montón de material que al parecer sobre los cuerpos. Entonces la idea es llegar hasta el fondo y ahí con el escáner buscar si hay más restos. Tecnología, recursos, decisión y apoyo estatal. Todo lo que los familiares nunca tuvieron, pero en lo que hoy confían. Cuando lo invitamos a Paine, lo invitamos al memorial, lo invitamos a una reunión donde él manifestó que sí tenía familiares en Paine. Él conoció por primera vez a sus familiares que son lejanos, pero son familiares. Entonces, él muchas veces en la reunión se emocionó y eso nos permitió a nosotros entender que estaba su alma puesta en este trabajo. 2 hermanos de su abuela paterna fueron detenidos por carabineros y son parte de los 70 campesinos desaparecidos de Paine. Fueron detenidos en Paine por carabineros en 1973. Su padre era carabinero. ¿Qué recuerda de esa historia de niño? ¿Se hablaba o no? Las historias de las familias son bien distintas unas de otras, ¿no? Mi papá era policía de tropa. Conoció a mi madre dirigiendo el tránsito en Portugal con la Alameda. Y su vida la hizo en un contexto donde la posibilidad de progresar fuera del campo era probablemente ingresando a una institución de esas características. Yo vivía entre el ruido de mata y el silencio de Hualquén en Paine, ¿no? Y con los años, sobre todo cerca más bien de mi adolescencia, fui conociendo la historia de mis tíos abuelos. Yo lo asumo como parte de mi historia, pero el rol que yo cumplo acá es como ministro de Justicia. Es una de las zonas de la reforma agraria. Y aquí, en este sector del país, es donde se concentra la mayor cantidad de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la dictadura. Como muestran los mosaicos, trabajaban la tierra. Algunos pertenecían a cooperativas, a sindicatos, otros jamás militaron. La gente pobre, era esclava de los dueños de fondos, si eso éramos, esclavos. Si tu hijo cumplía 14 años, ellos lo tomaban para que tú fueran a trabajar a la tierra y no tenías derecho a estudiar. Eso era. Y mi papá tenía quería otra forma de vida para nosotros. Y luchó. Y así fue en todos los fondos de los alrededores de Paine. Él fue el fundador de los sindicatos. La noche del 16 de octubre, una patrulla de carabineros junto a civiles de la zona llegó a detener a Carlos. Esa misma noche pasaron por la casa de su hermano Samuel y se lo llevaron junto a sus 2 hijos. Dijeron que se vistieran los hombres, que iban a dar una declaración. Mi mamá lloraba, gritaba, que no le llevaran a sus 2 hijos, que no se lo llevaran. Me da mucha pena. Nunca volvieron, pero sus esposas comenzaron a buscarlos esa misma noche. Viajaban todos los días desde Paine o Hualquén hasta donde les dijeran que los habían visto. Mi mamá gastó todos los recursos vendiendo cosas para poder tener plata para el pasaje, porque todos los días tenía que tener plata para la micro.
Y gastaba en eso mi mamá y no se acordó que tenía hijos. Yo creo que se le olvidó todas las cosas, las necesidades. Nosotros no podíamos ir a clase, no teníamos zapatos, no teníamos ropa, no teníamos ninguna, porque el papá era el que nos daba todos los implementos necesarios para ir al colegio, a comprar las cosas. Rosita ni siquiera lo recuerda. Tenía 1 año cuando detuvieron a su padre y a 2 de sus tíos. Para mí como hija nunca he encontrado una respuesta al por qué a ellos se los llevaron si ellos no tenían militancia, no eran de sindicato, no pertenecían a nada, solamente trabajaban. Era el panadero del Fundo El Escorial y fanático del fútbol. Lo encontraron el 74 en la Cuesta Echada, pero su familia no tuvo rastros hasta 1991. Lo echaron en saco. De ahí se lo llevaron al Instituto Médico Legal y en el 90-91 lo encontraron ahí exactamente como estaban en saco. Lo reconocieron por restos de ropa y una rodilla operada. Dice que se siente afortunada porque pudieron despedirlo y al menos ya sabe dónde está. Yo sé que él está ahí. Cuando me casé también, ¿quién me entregó? No estaba. Pero sí me presenté en el cementerio vestida de novia. Fui a mostrarle que yo me había casado. En estos 50 años el Estado ha hecho esfuerzos por saber lo que ocurrió y conocer el destino de los detenidos desaparecidos. Uno de esos esfuerzos fue la mesa de diálogo, donde se sentaron civiles y militares. En enero de 2001, las Fuerzas Armadas y de Orden entregaron un listado donde se señalaba el destino final de 200 víctimas. 122 de ellas figuraban como lanzadas al mar, 21 a ríos y otras tantas inhumadas en distintas zonas. El impacto fue inmenso y la Corte Suprema designó ministros en visita para investigar los datos. En la región metropolitana, para revisar antecedentes de la Cuesta Barriga, nombraron al ministro Héctor Carreño. Y para verificar la información sobre los 20 colaboradores del presidente Allende detenidos en La Moneda, designaron a la ministra en visita, Amanda Valdovinos. El dato era a 8 kilómetros hacia la precordillera, frente a la NASA, una cueva con 20 cadáveres. Era el recinto militar de Peldehue, antiguo regimiento Tacna. Cueva, socavón, caverna. Esto tiene que ver con lugares donde hay faenas mineras. Con la ayuda de mapas se estudió el terreno durante semanas. Buscó la colaboración de expertos del Cernagiomín, geólogos, arqueólogos, antropólogos, incluso botánicos. Ella tenía un dato de unas 20 esqueletos o cráneos, no me acuerdo bien, que supuestamente estaban en una cueva muy arriba, en un predio muy grande el que tenía en ese momento el exregimiento Tacna, me parece, ¿no? Así que era muy grande, era un área tremenda. Las labores comenzaron el 17 de enero del 2001 y el coronel a cargo del recinto le explicó que el terreno era tan difícil que le tomaría horas en llegar. Fue entonces cuando la ministra, a modo de demarcar su propio terreno, le pidió que si era todo tan difícil, le consiguiera un helicóptero, y no cualquiera, un Puma. Entonces le pedí que llamara al general Salgado porque estimé que estábamos en otra época. Estábamos en la mesa de diálogo. En 2 horas tiene el Puma, porque él llamó al general Salgado. En 2 horas tiene el Puma. ¿Qué? El Puma llegó en 20 minutos. Los trabajos de excavación comenzaron en enero de 2001 y a los 2 meses encontraron un esqueleto completo, pero no correspondía a nadie de los que buscaba. Encontramos un cadáver completo. El cadáver de don Juan Rivera Matus, que había sido detenido y estaba desaparecido desde el año 75. Él era un dirigente de Chilectra y había sido detenido supuestamente por gente del Comando Conjunto. El hallazgo causó revuelo inmediato porque, según la información de la mesa de diálogo, el cuerpo de Juan Rivera Matus había sido lanzado al mar y así se lo habían dicho a su familia solo meses antes.
yo digo ahí, y creo que todos decíamos, no les crean, no les sigan creyendo. Nos estaban diciendo que no lo encontrábamos nunca más, porque había sido lanzado al mar. Y de repente, al mes siguiente, un 13 de marzo, aparece en una osamenta y me llaman del servicio médico legal, que si podía llevar algunas cosas. Y yo dije, ¿qué cosas? Llevo 25 años. 25 años después, ¿qué podía tener yo de mi papá? Nada, solo el amor que tenemos para él. Hoy preside la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y recuerda que en ese entonces era tal su desazón que durante el tiempo en que se completó la identificación se iba con una de sus hermanas al servicio médico legal para que nadie se robara el cuerpo. Para nosotros esa era una forma de cuidarlo nuevamente y que no lo hicieran desaparecer nuevamente. Fue muy doloroso, fue muy triste, pero también fue el decir, los desaparecidos están, tenemos que seguir buscándolos, porque ellos en cualquier momento, cuando el tema de la desaparición forzada está como calladita, boom, hay algo que aparece y aparece un compañero y volvemos a buscar y hablar y volvemos a seguir buscando. En paralelo a las críticas a la mesa de diálogo, la ministra Amanda Valdovinos seguía trabajando en su tarea original, encontrar a los colaboradores del presidente Salvador Allende que habían sido detenidos el mismo 11. Pero esta vez le llegó un nuevo dato. Un ex oficial que los había trasladado desde La Moneda hasta el entonces regimiento Tacna estaba a punto de ser operado del corazón y antes quería declarar. Le dije a él, antes de entrar a pabellón, cuéntele a todo el mundo que quiera escuchar que la ministra estuvo aquí y que le contó todo. Y que ya se fue y es probable que en la corte se sepa que él tuvo esta conversación. Entonces le dije, mire, cuando las cosas las sabe mucha gente, ya no vale la pena que a nadie lo maten. Declaró que después de llegar al regimiento Tacna los habían fusilado uno a uno frente a un pozo. Y como no murieron de inmediato, dinamitaron el pozo. Y ahí entonces, buscando, encontramos el pozo. El pozo donde los habían ejecutado. Donde los ejecutaron, cayeron al pozo. El problema adicional era que en el pozo también se aplicó la operación retiro de televisores. Así se llamó al desentierro de cadáveres ordenado por la dictadura entre 1975 y 78 para ser lanzados al mar y borrar evidencia. Y esa gente bebió mucho pisco. Nosotros encontramos restos de botella y además varias tapas de pisco control, me acuerdo. Entonces, no fue completamente, o sea, no se hizo un arneo final. Eso nos permitió, por lo menos, encontrar algunas de las piezas. Fuimos encontrando piezas pequeñitas, pero hay otras más grandes, como aquellas que mostré ahí, que hay medio cráneo, en fin, y así. Y entonces, esa gente de La Moneda. La arqueología nuevamente tiene una capacidad muy grande, entonces con puro pincel y brocha, estaban las huellas de los neumáticos, incluso se pudo detectar hasta la marca, digamos, de la retroexcavadora que había excavado, y también la pala, las improntas de la pala y de los neumáticos. Así que fue un trabajo muy fino. Encontró cerca de 500 fragmentos óseos y 100 piezas dentales con las que pudo identificar a 11 de los 20 detenidos de La Moneda, pero nunca encontró la cueva con los cráneos y la Corte le ordenó cerrar la investigación. Pienso que se puede seguir buscando y no sé en qué condiciones. No creo que el ejército tenga más información. Pero ¿quiénes podrían tener información? Son personas que siempre transitan por esos lugares. ¿Todavía es posible continuar la búsqueda? Sí, es posible un entierro secundario. Y no solo en Peldehue, dice que hay mucha información de lo que hizo el Comando Conjunto, la organización clandestina de inteligencia que persiguió sobre todo a dirigentes del Partido Comunista. ¿Crees que es posible encontrar más ahí?
Yo creo que sí, no solamente ahí, yo creo que en otras partes también, ¿no? Muchas veces no hicieron un trabajo tan prolijo probablemente y no tenían un mapeo de los lugares. Y segundo, porque hoy día existen las tecnologías para eso, que no existían hace 20 años. ¿Podría alguien entregar información respecto de los entierros secundarios? Sí, podría ser, pero yo creo que si los hay, están en los propios expedientes. Por eso la digitalización de los documentos, fotografías, expedientes e informes de todo tipo es tan importante. Una parte está en el archivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, del que en definitiva depende el plan de búsqueda. También hay un montón de información que es puesta a disposición también a tribunales y que ha permitido también acreditar los hechos en las distintas sentencias, pero también acreditar las responsabilidades. También están los informes de la Organización de Estados Americanos, de la OEA en Derechos Humanos, como este, que habla de las agresiones sexuales perpetradas inmediatamente después de ocurrido el golpe. Todo tipo de agresiones de orden sexual, incluida la comisión de actos tan aberrantes como la violación sucesiva por varios individuos, el empleo de corriente eléctrica aplicada en las zonas más sensibles del cuerpo, la flagelación y tortura en la presencia de sus esposos o compañeros. Estas carpetas son archivos vivos. Hasta el día de hoy, desde tribunales se nos consulta acerca de los antecedentes que están en su interior para poder iniciar o robustecer investigaciones de ese carácter. Están digitalizando audios, grabaciones en video y miles de documentos. Lo mismo está haciendo el Poder Judicial. Solo en la Corte de Apelaciones de Santiago, la ministra de Dedicación Exclusiva, Paola Plaza, tiene 800 causas archivadas y otras 100 en plena investigación. Si usted tuviera toda esta información en un archivo digital, que es posible trabajar sobre él, podríamos hacer cruces de información y a lo mejor llegar a resultados en causas que hoy día están sobreseídas porque no hubo suficiente información como para seguir adelante con las averiguaciones y terminar con una sentencia o determinación de responsables, porque por eso terminaron sobreseídas. Una de las causas que investiga la ministra Plaza tiene que ver con las 89 cajas que se encontraron en febrero de este año en el Servicio Médico Legal, con evidencias que tuvieron 22 años sin periciar. Se las ha calificado como cajas de osamentas, pero yo creo que es más correcto decir cajas con evidencia, ¿ya? Porque no es solo que hayan osamentas, hay otro tipo de evidencia cultural en esta. Eran cajas que tenía el ministro Juan Guzmán Tapia. Desconfiaba del Servicio Médico Legal y por eso llevó las cajas para su custodia al Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Chile, a cargo en ese entonces del doctor Luis Choca, odontólogo y primer médico en identificar a un detenido desaparecido en 1976. Yo le hice presente que nosotros no teníamos recursos para periciarlas, salvo cosas excepcionales. Pero bueno, no podía decirle al juez, no, siendo la Chile una institución pública, y él me pidió mucha discreción, cosa que yo hice siempre, ¿no? Informé a quienes tenía que informar y lo menos posible, porque también teníamos miedo de que de repente se nos metieran a la parte donde teníamos custodiadas esas cajas. Cuando murió el juez Guzmán, el doctor Choca le pidió instrucciones por oficio a la Corte Suprema. Le ordenaron enviarlas al médico legal, pero pasaron 5 años antes que el servicio tuviera un lugar para recibirlas. Recién llegaron el 2019 y hasta febrero de este año su existencia fue desconocida para las agrupaciones de familiares. Durante ese tiempo también hubo algunas pericias con el contenido de las cajas. Y tampoco no es cierto que no se haya hecho nada. Yo estoy pensando en este momento, por eso que estoy pensando. No es cierto, porque muchos ministros a los cuales se le encomendaban causas, una vez que fallece el ministro Guzmán, y el mismo ministro Guzmán antes, ¿no?, retiraba algunas cajas para que fueran periciadas. Las cajas recién llegaron el 2019 hasta el Servicio Médico Legal y hasta febrero de este 2023 su existencia fue desconocida para las agrupaciones de familiares. Nosotros, y yo en particular, he pedido muchas veces mucho perdón por todos los errores que el Servicio Médico Legal ha cometido durante todo este tiempo. Nosotros creemos que no hemos estado a la altura de lo que se nos ha requerido.
Pero de todas formas creemos que es muy importante recuperar las confianzas. Y esa es la tarea que nosotros estamos enfrentando hoy día. Y esa tarea se enfrenta con trabajo y comunicación. La doctora Marisol Prado lleva años en el médico legal, pero recién en agosto y por concurso público se convirtió en la nueva directora. Tiene enormes desafíos. Por lo pronto, recuperar la confianza en el servicio. Ya inventarió e informó del contenido de las cajas a todos los jueces de dedicación exclusiva que tengan competencia sobre esa evidencia. Nosotros ordenamos periciar todo, ¿ya? Hay algunas que ya han dado resultado por ADN nuclear y mitocondrial, pero faltan pericias anexas que el mismo servicio la está sugiriendo. Entonces, hoy día vamos encaminados hacia allá, a la identificación. Pero es mucha evidencia, entonces toma tiempo. Y sobre todo porque las diligencias de ADN y reconocimiento se hacen en el extranjero. No puede haber nuevos errores, ni cajas ignoradas, ni restos sin periciar, ni identificaciones cerradas, como las del patio 29 del Cementerio General. En 1991 aquí se encontraron 124 cuerpos en 107 tumbas distintas. Las exhumaciones comenzaron ese mismo año y se extendieron hasta 1996. En ese entonces no existían los exámenes de ADN y el Servicio Médico Legal utilizó otras técnicas de identificación. Pero en 2005 comenzaron las dudas y en 2006 se determinó que de 96 identificaciones, 48 eran incorrectas. Es decir, 48 familias habían enterrado a la persona equivocada. El Servicio Médico Legal fue identificado y después esa identificación no era. Lo entregaron los restos de mi hermano falsos, eran otros. Los cráneos estaban en una pieza, en repisas, 3, 4 repisas, y ahí estaban los 100 y tantos cráneos. Y en cajas separadas estaban el resto de la osamenta. ¿Usted atribuye a eso los errores que hubo en esa identificación? Yo los atribuyo a que la tecnología para identificar se confió mucho en una técnica novedosa, pero poco probada, como era esto de la superposición cráneo-facial, ¿no? En que cierto número de puntos contando con una fotografía pre-mortem, cierto número de puntos marcados en la fotografía tenían que coincidir con los puntos marcados en el cráneo. Luego se comprobó que un cráneo podía ser coincidente con varias fotografías y se alertó del error. O sea, cada vez que el Estado ha venido cometiendo errores de identificación, en la intervención, por ejemplo, de que viene de Patio 29, lo que hemos hecho es profundizar el dolor de las víctimas. El Estado fue condenado por esos errores y al anunciar este plan de búsqueda se está reestructurando completamente el servicio. Al Servicio Médico Legal del Estado de Chile le está construyendo un edificio nuevo al lado, detrás del Centro de Justicia de Santiago, un edificio moderno, donde el Estado de Chile está invirtiendo una cantidad de recursos muy significativa. Usted comprenderá que el Estado de Chile no puede trasladar al Servicio Médico Legal allá sin tener un proceso de reestructuración completa, porque los problemas del Servicio Médico Legal no solo se refieren a derechos humanos, también afectan a otro tipo de materia. Porque, aparte del contenido de las 89 cajas, el Servicio Médico Legal tenía más evidencias. Nosotros hoy día tenemos 310 identificaciones, de las cuales alrededor de 181 son por ADN. Estamos haciendo todos los vínculos para poder tratar como evidencia, ya sea en carbono 14, para poder datar las osamentas que tenemos, como también enviar ADN, todas las osamentas de evidencias que dicen relación con desaparición forzosa. Análisis de ADN que puede tardar entre 6 y 9 meses. Por normativa, todas las pericias que se realizan en el ámbito de derechos humanos de desaparición forzosa se realizan en laboratorios extranjeros, en Austria y en Bosnia. De todos modos, es necesario recopilar más muestras de material genético. Convocar a las familias que quisieran entregar un aporte de sangre para poder completar nuestros datos y poder intentar avanzar en las identificaciones lo más posible.
Hoy la tecnología permite llegar a resultados que antes no eran posibles, como nos explica la ministra Paola Plaza, quien desde mayo de 2021 investiga las más de 100 desapariciones que ocurrieron en Colonia Dignidad. La información que tenemos nosotros es que personas fueron ejecutadas en ese lugar e inhumadas en ese lugar y después exhumadas para hacerlas desaparecer. De acuerdo a la declaración de testigos, se cavaron 10 fosas para enterrar a las víctimas, pero luego, en 1978, cuando los militares ordenaron la operación de retiro de televisores, los alemanes se le encargaron a uno de sus hombres de confianza, el chofer de Paul Schaeffer, Willy Malesa. La forma en que se hicieron desaparecer a las víctimas en Colonia Dignidad, tanto agentes de la DINA como la ayuda, ¿verdad?, de los alemanes, yo creo que fue un trabajo muy de especialidad, fue un trabajo bien hecho y es por eso que hasta la fecha nos ha costado mucho tener más información. Pese a su conocimiento del terreno, solo pudo encontrar 9 de las 10 fosas. Exhumó los cuerpos, los quemó y los restos los lanzó al río Perquilauquén. Dice que no recuerda dónde estaban las 9 fosas desde las que exhumó los cadáveres, pero hoy el LIDAR de pulso, el radar de penetración terrestre o el escáner pueden sufrir esa falta de memoria. El terreno tiende a hundirse, a bajar, donde ha existido una excavación. Lo que hace la tecnología del LIDAR, que ya se utilizó en la Colonia a través del Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea, es mandar impulsos de luz pulsada desde un aparato que se coloca en un avión, manda impulsos de luz hacia la superficie de la Tierra, ¿ya?, y devuelve el pulso de luz. Entonces, la velocidad que toma en bajar y subir hasta este sensor le va a dar la profundidad o las alturas en el terreno. A las zonas de interés que identifique ese trabajo se aplica después el radar de penetración terrestre. Si esto arroja resultado positivo, corresponde tal vez ahí dar otro paso en diligencia e investigación y excavar con la asesoría técnica de arqueólogos forenses que sí nos han ayudado en la Colonia Dignidad, y también estamos replicando eso ahora en la Escuela de Artillería de Linares. En mayo pasado, la ministra Plaza detuvo y procesó a Willy Malesa como cómplice de secuestro calificado de 3 personas. Hoy está en prisión preventiva. Estamos buscando un número determinado, pero de acuerdo a los antecedentes que arrojan las investigaciones distintas que han existido sobre este lugar, hemos recibido información de aproximadamente 4 o 5 personas por fosa. Hemos recibido información de que serían 20 personas, tal vez 40 personas, pero no podemos decir es una cantidad tal, ni el origen de estas personas que llegaron ahí, ni en qué época específica estuvieron ahí, pero por eso lo de las fosas es tan importante. Probablemente no sea posible encontrar restos de las personas desaparecidas, pero sí reconstruir la historia de cada uno hasta su último día. Eso es lo más importante que nosotros tenemos y queremos hacer. Es decir, desde el momento en que los toman, les quitan su libertad, desde ese momento hasta el momento último, queremos saber qué pasó en todo ese recorrido, hasta llegar el momento en que los asesinan y los entierran clandestinamente o los lanzan al mar. Ese es el compromiso que moral y financieramente asume el Estado de Chile al presentar este Plan Nacional de Búsqueda. ¿Pero qué garantiza que un próximo jefe de Estado no cambie este plan? Bueno, hay aspectos formales y hay aspectos sustantivos, ¿no? El aspecto formal tiene que ver con que el presidente lo que está suscribiendo es un decreto supremo, que es un documento que contiene un plan, es decir, no es un texto declarativo, es un texto que contiene un diagnóstico, que tiene un propósito, que tiene objetivos, un objetivo general, que tiene objetivos específicos, que tiene metas para abordar cada una y acciones que están destinadas a ella, de modo que sea verificable, ¿no? Quien lo suscribe, con indiferencia de cuáles son los nombres que están al final del decreto, es el Estado de Chile. El compromiso del Poder Judicial está, y el ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, es quien coordina el trabajo de los 11 jueces de dedicación exclusiva. El compromiso del Poder Legislativo se verá cada año en la asignación de fondos por ley de presupuesto. Yo le quiero ser franco, de todas las conversaciones que yo he tenido con representantes del Poder Legislativo, de muy distinta orientación política, en el proceso que ha ido avanzando Plan Nacional de Búsqueda, todos con quienes he conversado, de gobierno y oposición, de la oposición también,
han considerado que esta es una obligación elemental del Estado de Chile. Nosotros no inventamos nada de lo que hemos vivido. ¿Para qué? Si no es una historia linda de contar, pero tampoco una historia para que quede en el pasado, que quede en el olvido. Porque si algo hemos aprendido es entregar un mensaje de lo que significa como familia, de lo que significa como persona vivir, aunque sea así un poquito, de las atrocidades que vivimos. Que uno no se explica por qué la justicia en Chile ha tardado tanto. O sea, ¿por qué no hicieron un juicio y los mataron así nomás? Cuando el presidente Elwin entregó el informe Rettig, él habló de la justicia en la medida de lo posible. Sí. ¿Hay un techo? Yo creo que no hay un techo. Yo creo que no hay un techo porque Chile optó por un modelo de búsqueda judicial. Y en ese modelo de búsqueda judicial es toda la verdad y toda la justicia que corresponde ahí. La justicia trae sanación, sana la posibilidad de saber qué ocurrió. Eso yo creo que es lo mejor que puede hacer la justicia. Y uno se acerca a la verdad. La verdad judicial se acerca a la verdad histórica. Por eso nunca han dejado de buscar y después de 50 años, hoy son las hijas y los hijos de los detenidos desaparecidos los que buscan. Mi mamá, ella fue la primera que empezó a buscar y después ya me dijo, yo me siento mal, te toca a ti. Y si no estamos nosotros, vienen otras generaciones. Y van a tener que seguir otras generaciones haciendo lo que hasta ahora lo hemos ido haciendo nosotros. Yo se lo podría decir de siguiente modo. Yo me iría tranquilo si el Plan Nacional de Búsqueda funciona. Después de 50 años es donde converge el compromiso del Estado con el de las familias. Encontrar y reconstruir la historia de los que faltan para que Chile esté completo.